Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 20, la clase número 20, la última clase de nuestro curso de Matemática Técnica 1. En la clase pasada estábamos viendo cómo resolver triángulos, rectángulos o no rectángulos, que también los vamos a ver. ¿Y qué quiere decir resolver un triángulo, rectángulo o no? Pues que si a usted le dan 3 de las 6 partes de un triángulo, donde las 6 partes quiere decir las medidas de los 3 ángulos más las medidas de los 3 lados, eso completan las 6 partes de un triángulo a las que nos referimos, ¿verdad? Si a usted conoce esas 3 de esas 6 partes, una de las cuales por lo menos tiene que ser la medida de uno de los lados, entonces usted puede buscar las medidas de las otras 3 partes que le faltan o la parte que a usted le interese dependiendo del problema de aplicación que usted tenga. Y ya habíamos visto 2 ejemplos en donde resolvíamos, de hecho 3 ejemplos, en donde resolvíamos triángulos rectángulos. Y entonces estamos viendo ahora aplicaciones de esa solución de triángulos rectángulos a problemas prácticos, ¿ok? Y mire el primero que teníamos. El primer ejemplo decía: un turista interesa conocer la altura de un monumento. Se coloca a 100 pies de la base del monumento y con un de tránsito, y lo que es un tránsito es un instrumento que viene para medir o ángulos de elevación o ángulos de depresión, ¿ok? Encuentra que el ángulo de elevación hasta el tope del monumento es de 75 grados. Halla la altura del monumento si el turista mide 6 pies. Bueno, pues lo primero que usted hace en este tipo de problemas, y aunque no fuera de aplicación, siempre usted, si le dan unas partes, usted hace un dibujo de la situación. Pues aquí, mire, yo estoy haciendo este dibujo. Aquí estoy representando el monumento como si fuera un obelisco, ¿verdad? Un obelisco. Y entonces colocamos al turista aquí, que dice que mide 6 pies, a 100 pies de la base. Fíjese que la base, pues él la tomó aquí, y aparentemente el obelisco no es muy vertical, pues la base es aquí, y él encuentra que desde donde el monumento toca el piso hasta la base hay como 10 pies, pues él se mueve a los 90 pies para completar los 100 pies que hay desde él hasta la base del monumento, ¿verdad? Y desde ahí, sabiendo que él mide 6 pies, toma un tránsito, ¿verdad? Y mide el ángulo de elevación del tope y encuentra que es de 75 grados, ¿ok? Bueno, fíjese que es importante que conozcamos la altura de él, ¿verdad? Porque él no va a tomar las medidas de abajo. Si pone el tránsito en el piso, no se tiene que doblar y mirar para arriba, acostarse en el piso y mirar para arriba para entonces tomar el ángulo de elevación. Él se queda de pie, que mide 6 pies, y entonces desde su altura, él mide el ángulo de elevación y encuentra que es de 75 pies, 75 grados. Bueno, pues mira, él quiere buscar esta altura. Y fíjense que la altura H no es la altura del monumento en sí, porque la altura del monumento en sí es desde aquí hasta acá. Es desde aquí hasta aquí, faltando 6 pies, que son los mismos 6 pies que mide el turista, de la altura del monumento, ¿verdad? Pero ahí se forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? Con la horizontal del turista, que recuerde que es la línea imaginaria que sale paralela al piso donde él se encuentra, hasta donde él está mirando, ¿verdad? Y entonces ese triángulo rectángulo que se forma entre esa altura que estoy midiendo, faltándole 6 pies para completar la altura del monumento, esta línea que es la horizontal que parte del ojo de ese observador, de ese turista, y la visual que es la línea que va desde el ojo del observador, de ese turista, en la dirección en que él está mirando, forman un triángulo rectángulo, ¿no? Pues si yo tomo esta H, que recuerde que es esta distancia desde aquí hasta aquí, faltando 6 pies para completar la altura del monumento, y lo divido entre este lado que lo conozco, que son 100 pies, fíjese que en ese triángulo rectángulo yo estaría dividiendo el lado opuesto a ese ángulo de 75 grados entre el lado adyacente, ¿verdad que sí? Fíjense que el lado opuesto correspondería a esa H que estamos midiendo hasta aquí, faltándole 6 pies para completar la altura completa del monumento. El lado opuesto entre el adyacente, que mide 100 pies. ¿Y qué función trigonométrica corresponde a la división del lado opuesto de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo sobre su lado adyacente? Pues corresponde a la tangente de ese ángulo, ¿verdad? Así es que H sobre 100 es la tangente de 75 grados. Así que fíjense cómo yo puedo obtener la H, que es esta altura desde aquí hasta aquí, faltando, repito, 6 pies para la altura completa del monumento. Pues si yo multiplico ambos lados de ese cuartillón por 100, aquí el 100 se cancela y nos queda la H sola, que es lo que me interesa conocer, y será aproximadamente igual a ese 100 por la tangente de 75 grados, que vamos a buscarla aquí. Dice que es 3.7321. Y como se busca, pues usted enciende la calculadora, automáticamente le va a salir en degrees
pone los 75 degrees o grados, mírenlo ahí, y le da a la tecla de la tangente, que ya usted sabe dónde se localiza, y le dice que da 3.7321, 3.7321, exacto. Y si yo multiplico por 100, pues sencillamente correr este punto decimal 2 lugares hacia la derecha, porque lo que aprendimos cuando estudiamos la notación científica, ¿verdad? Así que el monumento mide 300, esa altura más bien, H, mide 373.21 pies. Ahora, para buscar la altura completa, la verdadera, vamos a llamarla H sub V, aquello de altura verdadera, será esa altura que va desde aquí hasta aquí, más esos 6 pies que coinciden con los 6 pies de la altura del turista. Y si yo le sumo 6 pies a estos 373.21 pies, pues recuerde que el 6 se suma a las unidades, ¿verdad? 379.21 pies, ¿ok? Así que esa es la altura de ese monumento, bastante alto, ¿verdad? Muy bien, vamos a este segundo ejemplo de aplicación que dice desde el tope de un faro de 100 pies de alto sobre un acantilado de 150 pies se observan dos embarcaciones que están en línea con el faro. Eso quiere decir, ¿verdad?, que el farolero, ¿verdad?, se está trepado en la parte de arriba del faro. Aquí ya yo tengo un dibujo hecho, ¿verdad?, pero el farolero está aquí en la parte de arriba del faro. Nota, ve una embarcación aquí y en la misma línea nota otra. O sea que este método aplica si están en línea, no si están así y después la otra embarcación está hacia la derecha o hacia la izquierda de esta primera, ¿verdad? Él está aquí, observa esa embarcación e inmediatamente más allá ve la otra, ¿okay? Ajá, que están en línea con el faro. Si el ángulo de depresión de la primera embarcación es de 62 grados, mientras que el de la más lejana es de 49 grados, ¿a qué distancia se encuentran dichas embarcaciones una de la otra? Muy bien. Aquí tenemos un dibujo de la situación, ¿verdad que sí? Aquí hicimos el mar, ¿verdad? Lo presentamos así con unas cuantas olitas, ¿verdad? Ondas. Y aquí tenemos el acantilado, que el problema dice que mide 150 pies sobre el nivel del mar, ¿verdad? Y entonces tenemos los 100 pies adicionales de la altura del faro. Y en la parte de arriba del faro está el farolero mirando, ¿verdad? Y con un tránsito también, claro, mide dos ángulos de presión, uno para la primera embarcación y el otro para la segunda. Y encuentra que el ángulo de depresión de la primera embarcación, que recuerde que sería el ángulo que se forma entre la horizontal y la visual del farolero hacia donde él está mirando hacia la primera embarcación, es de 62 grados. Y fíjense que es de depresión porque este ángulo se forma con la horizontal y la visual que está debajo de la horizontal. Fíjense que aquí era un ángulo de elevación porque se forma con la horizontal y la visual que está sobre la horizontal. Aquí, como la visual está debajo del horizontal, por eso es que se llama ángulo de depresión, no de elevación. Pues el ángulo de elevación de la primera embarcación es de 62 grados, mientras que el ángulo de depresión, perdón, creo que dije de la elevación aquí, el ángulo de depresión de la primera es de 62 grados, y el ángulo de depresión de la segunda es de 49 grados. Y lo que yo interesa es buscar esta distancia, la distancia a la que se encuentran esas dos embarcaciones. Bueno, pues fíjense, si yo lograra conocer la distancia de la primera embarcación hasta la base del acantilado y la distancia de la segunda embarcación hasta la base del acantilado, yo puedo entonces restar esta distancia más grande, que es la distancia desde la embarcación más distante hasta la base del acantilado, menos esta distancia, que es la distancia a la que se encuentra la embarcación más cercana hasta la base del acantilado, me va a dar la distancia que hay entre ellas. ¿Se fijan? La distancia será esta distancia menos esta distancia. Voy a llamar esta D sub 1, esta primera distancia desde aquí hasta aquí, desde la base del acantilado hasta la primera embarcación D sub 1, y D sub 2, la distancia desde la base del acantilado hasta la embarcación más lejana, ¿ok? Así es que la D, la distancia, ¿verdad?, sería, que estoy buscando, D sub 2, la distancia más larga, menos D sub 1, la distancia más corta. La distancia hasta la embarcación más lejana, menos la distancia a la embarcación más cercana, me dará la distancia entre ellas dos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a borrar este problema que ya lo resolvimos, ¿verdad? Así que fíjense que nuestro problema se reduce a buscar D sub 1 y D sub 2, ¿verdad? Bien. ¿Cómo buscamos D sub 1? Pues fíjese. Note que este ángulo de depresión de 62 grados
de la primera embarcación, de la que está más cerca de la base del acantilado, es alterno interno con este sistema de paralelas cruzadas por esta transversal. Esos conceptos son de geometría, ¿verdad? Dos líneas paralelas. Recuerde que la horizontal es automáticamente paralela al suelo sobre el cual está, fíjese, el observador. Pero el observador no está aquí abajo, está acá arriba. Pero eso es como si yo tuviera el observador de aquí abajo y entonces el suelo es el mar, ¿verdad? Así es que esa horizontal del observador que está acá arriba es paralela al suelo sobre el cual de hecho están las embarcaciones. Bien, pues ese ángulo que está aquí es un ángulo alterno interno, ¿verdad? Porque se cambian de posición con respecto a la transversal que cruza esas dos líneas paralelas, la que representa la horizontal del observador y la que representa el piso sobre el cual se encuentran esas dos embarcaciones, que es el mar. Y recuerde que en geometría ángulos alternos internos eran congruentes, o sea que este ángulo que se forma aquí entre la visual del observador, del farolero que está allá arriba en el farol, y el mar es también de 62 grados, ¿verdad? Este ángulo y este ángulo, que son alternos internos, son congruentes, miden lo mismo. Así que tenemos que este ángulo mide 62 grados. Pues mire, si yo tomara esta distancia, que es la que yo intereso buscar ahora, y lo divido entre esta distancia, ¿verdad? Que estoy dividiendo en este triángulo rectángulo, porque recuerda que aquí se ha formado un triángulo rectángulo, ¿verdad? Esta línea que mide la distancia que va desde del tope del farol hasta el mar, el nivel del mar es de 250 pies, ¿verdad? Pues este lado vendría a ser el lado opuesto a este ángulo que está aquí en ese triángulo rectángulo. Ahí se forma un ángulo recto aquí, ¿verdad? Y este que está aquí sería el lado adyacente a este ángulo. Así que estoy viendo el lado adyacente entre el lado opuesto, ¿verdad? D sub 1 entre el lado opuesto, que mide 150 más 100, 250 pies, ¿ok? No marquemos aquí la unidad, al final la ponemos. ¿Qué función trigonométrica en un triángulo rectángulo corresponde a la división del lado adyacente a un ángulo agudo en un triángulo rectángulo entre el lado opuesto a la cotangente de ese ángulo, la cotangente de 62 grados? Así es que para yo buscar D sub 1, sencillamente multiplicamos por 250 en ambos lados para que esto cancele y nos quede el D sub 1 aquí y será igual a 250 acá, ¿verdad? Multiplicamos aquí por esto, se va, y multiplicamos esto por esto también, 250 por la cotangente de 62 grados. ¿Y cuánto es la cotangente de 62 grados? Pues nuevamente, nuestra amiga la calculadora, ¿verdad? La encendemos, vemos que está en degree y le ponemos 62 grados. Pero la cotangente no aparece en la calculadora, sino que aparece la tangente, y la tangente es el recíproco de la cotangente. Así que yo voy a dar la cotangente, y una vez conozca la cotangente, perdón, una vez le voy a dar la tangente, y una vez conozcamos la tangente, le damos al recíproco y eso será la cotangente, ¿okay? Le doy a la tecla de tangente y me dice que es 1.8802. 1.8802. Y si yo le doy entonces a la tecla del recíproco, me dice que es 0.5317. 0.5317. 0.5317. Vamos a decir, ¿verdad? Sí, 0.5317. Pues si yo multiplico ahora 0.5317, 0.5317 es la tangente de este ángulo 62 por 250 grados, la cotangente, perdón, de este ángulo de 62 grados por 250 pies. Eso nos da, vamos a ver otra vez, perdón, 0.5317 por 250, eso nos da 132.925 pies. Vamos a verificarlo otra vez. 0.5317 por 250 nos da 132.925 pies. Muy bien. Así es que esta distancia, esta primera distancia, desde la base del acantilado, de hecho, hasta la primera embarcación D sub 1 es 132.925 pies. Vamos a buscar D sub 2, ¿verdad? Que es la distancia desde la base del acantilado hasta la segunda embarcación. Y fíjense que haríamos el mismo análisis, ¿verdad? Porque ahora, fíjense que este ángulo que está aquí
es congruente con este ángulo que está aquí, 49 grados. ¿Por qué? Porque es la misma situación de este ángulo 62 con este ángulo de aquí, ¿verdad? Son ángulos alternos, internos, ¿verdad? Están dentro de las paralelas y cambian de posición con respecto a la transversal que cruza a esas dos líneas paralelas, y por un teorema de geometría son congruentes, ¿verdad? Así que este ángulo de aquí mide lo mismo que este ángulo de aquí, 49 grados. Así que si yo divido este lado en ese triángulo rectángulo más grande que se forma ahora, que es el lado adyacente a este ángulo de 49 grados, entre este lado que yo sé que mide 250 pies, que es el lado opuesto, obtengo otra vez la cotangente, pero ahora de 49 grados. O sea que D sub 2 entre 250 pies, que es lo que mide este lado en ese triángulo rectángulo nuevo que tenemos aquí ahora, nos da otra vez la cotangente, pero ahora de este ángulo agudo que está acá, 49 grados. Y entonces eso quiere decir que, vamos a seguir aquí, que D sub 2, ¿verdad? Multiplicando en ambos lados esta ecuación, aplicando la ley de multiplicación de las igualdades por 250 para que cancele esto y nos quede el D sub 2 solito, será, y al multiplicar acá será 250, otra vez 250 pies, por la cotangente ahora de 49 grados. Y para buscar la cotangente de 49 grados hacemos lo mismo. Prendemos la calculadora, nos da, aparece un 0 con degrees, ¿verdad? Y ya estamos en degrees, en grados. Ponemos 49. Como no tenemos la cotangente, le damos a la tangente. Y como la tangente nos dice que es 1.1504. Y como la tangente es el recíproco de la cotangente, que es la que me piden, pues yo lo llevo ahora al recíproco para obtener la cotangente. Dice que es 0.8693. 0.8693. Y ahora pues multiplicamos eso por 250.8693. Lo multiplicamos por 250 y nos da 217.325. ¿Okay? Así que eso es D sub 2. ¿Okay? D sub 1 era esto y D sub 2 nos ha dado esto. Por lo tanto, la distancia que yo busco, recuerde que hayamos analizado que era la diferencia entre D sub 2 menos D sub 1. O sea, esta distancia le resto esta, me da esta, que es la distancia entre las dos embarcaciones. Así que D sub 2 será 217.325 pies menos D sub 1, que es 132. Míralo aquí, 925 pies. Y eso nos da, vamos a ver aquí, 217.325 menos 132.925. Y eso dice que da 84.4 pies. O sea que la distancia entre esas dos embarcaciones es de 84.4 pies. ¿Ok? Ahí tenemos la solución final de nuestro problema. Muy bien. Pues ahí tenemos ese segundo ejemplo de aplicación, y así usted puede hacer otros problemas de aplicación, ¿verdad? De solución de triángulos y rectángulos. Ahora, fíjense que hemos visto la solución de triángulos rectángulos, pero hay solución de triángulos que no son rectángulos, ¿ok? Y para eso hay dos teoremas muy importantes que nos ayudan a resolver triángulos que no son rectángulos, que es lo que se llaman las leyes del seno y las leyes del coseno. Vamos a ver primeramente las leyes del seno, ¿ok? Y eso nos va a ayudar a resolver triángulos que no son rectángulos. Así que vamos a titular este tópico dentro de este tema como la solución de triángulos oblicuángulos. Así que se le llama eso, solución de triángulos oblicuángulos. Y repetimos que eso quiere decir la solución de triángulos que no son rectángulos. Déjenme verificar una cosa, asegurarme que la conexión del micrófono está correcta, está firme. Sí, parece que estamos bien. Parece que nos estamos oyendo bien. Y vamos a ver, como les dije, este título de este tópico dentro de este tema, que se llama la solución de triángulos oblicuángulos. Y eso quiere decir no
rectángulos. Y eso quiere decir triángulos que no contienen un ángulo recto, como todos estos que vimos hasta ahora, ¿verdad? Los tres que yo les daba un triángulo rectángulo en particular, y los dos de aplicaciones, en donde fíjense que lo que hay envueltos son siempre triángulos rectángulos. Pero hay casos en donde no hay triángulos rectángulos envueltos, ¿ok? Bueno, pues tenemos un teorema que se llama las leyes de los senos. ¿Okay? Las leyes de los senos. Ajá. Y dice así: sea triángulo ABC un triángulo cuyos lados opuestos a los ángulos A, B y C, ¿ya? Los tres ángulos de este triángulo que nos den, miden A chiquito, B chiquito y C chiquito, respectivamente. ¿Ok? Respectivamente. Entonces, ocurren dos cosas. Mire, si yo cojo la medida de un ángulo, de un lado, perdón, el lado A, el lado que mide A, el lado opuesto al ángulo A en el triángulo que tengamos, y lo dividimos entre el seno del ángulo A, no entre la medida del ángulo A, entre el seno del ángulo A, eso me da lo mismo que si yo divido la medida del lado B, el lado opuesto al ángulo B, entre el seno de ese ángulo B, y me da lo mismo que si cojo C, la medida del lado opuesto al ángulo C, entre el seno del ángulo C, esas tres divisiones me da lo mismo. ¿Okay? Y la otra versión de la ley del seno es al revés, que si yo cojo el seno de un ángulo y lo divido entre la medida del lado opuesto a este ángulo, eso me da lo mismo que si cojo el seno del ángulo B y lo divido entre la medida del lado opuesto al ángulo B en ese triángulo, y me da lo mismo que si cojo el seno del ángulo C y lo divido entre la medida del lado opuesto a ese ángulo C en ese triángulo. ¿Okay? Estas son las dos versiones de las leyes del seno, y por eso se llaman las dos leyes del seno, pero es la misma. Lo único que una tiene unas fracciones y la otra tiene las fracciones que son recíprocas de estas. ¿Ok? Bien. Esto en un curso de precálculo clásico se demuestra, pero aquí lo vamos a asumir, ¿verdad? Porque aquí esto es un curso más bien de aplicación de las matemáticas. Así que vamos a ver ejemplos de aplicación de ese teorema a cómo yo puedo resolver triángulos entonces que no son rectángulos. En el primero nos dan las siguientes partes, las siguientes tres partes. ¿Okay? Ajá. Dicho sea de paso, generalmente entonces las medidas de los ángulos A, B y C se le dan alfa, beta y gamma. ¿Ok? Alfa, beta y gamma. Y en este caso nos van a hacer lo siguiente: alfa, que sería la medida del ángulo opuesto, del ángulo opuesto al lado que mide A, o sea, del ángulo A mayúscula, es de 40 grados. Beta, la medida del ángulo B, que sería el ángulo opuesto al lado de medida B chiquita, es de 60 grados. Y A, la medida del lado opuesto al ángulo A, mide 4. ¿Okay? Eso es lo que dice. Pues mire, primero, igual que en los ejemplos de aplicación,
dibujamos un triángulo donde vamos a marcar las cosas que conocemos, ¿verdad? Y vamos a llevar ese triángulo, el triángulo A, B y C. ¿Qué partes me dan? La medida alfa del ángulo A, que dice que es 40 grados. La medida beta del ángulo B, que dice que es 60 grados. Y la medida del lado A, que sería el lado opuesto al ángulo A mayúscula, que es este, dice que mide 4. ¿Okay? ¿Qué yo quiero buscar? Cuánto mide el tercer ángulo que me falta y cuánto miden los dos lados que me faltan. ¿Okay? Bueno, pues mire, fácilmente la medida del ángulo C yo la podéis buscar ya restando 180 grados, que es lo que miden la suma, que es lo que suman las tres medidas de los tres ángulos de este triángulo, menos la medida de estos dos, ¿verdad? La medida del ángulo C, que se indica de esa manera, es 180 grados menos la suma de estos dos ángulos, de las medidas de estos dos ángulos, menos 60 grados y menos 40 grados. Así que será 180 grados, y estos dos que son negativos se suman y dan negativo 100, ¿verdad? Porque 60 y 40 son 100. Y 180 grados menos 100 grados es 80 grados, ¿verdad? Así que esa es la medida del ángulo C. Ya conocemos esa. Bien. Pues fíjese, si ya conocemos esto, ¿verdad? Si yo cojo ahora y quiero buscar la medida del lado B, este sería el lado que mide B, ¿verdad? El lado opuesto al ángulo B mayúscula. Pues si yo cojo B, según la ley del seno, y lo divido entre el seno de B, eso va a ser lo mismo que si yo cojo C chiquita, que sería este lado que está aquí, la medida de este lado opuesto al ángulo de C, entre el seno de C. Pero ¿qué pasa? Que C chiquita yo no la conozco ni el ángulo, yo conozco, perdón, el ángulo C, ya lo acabo de encontrar, 80 grados, pero no conozco cuánto es C de chiquita, así que tendríamos dos incógnitas, ¿verdad? B, que no la estoy buscando, y C, que no la conozco todavía. Así que mejor uso este otro lado, que sí conozco, que es A, entre el seno del ángulo opuesto al lado de medida chiquita, que es el seno del ángulo A mayúscula, ¿verdad? O sea que B, que no conozco, entre el seno de B grande, que mide 60 grados, eso era uno de los datos que me daban, será igual a la A chiquita, que me dicen que mide 4, entre el seno de A grande, que me dicen que es 40 grados. ¿Verdad que sí? O sea que B, por aquí, B entre el seno de 60 grados, y para buscar 60 grados su seno, ¿verdad? Claro, yo sé que el seno de 60 grados es la raíz cuadrada de 3 sobre 2, pero aquí como el de 40 no es exacto, ¿verdad? Porque no nos da la tabla pequeña, pues tenemos que usar la aproximación decimal. Así es que, yo sé que le digo a algunos estudiantes en este ejemplo, me dicen, ¿por qué no usamos raíz cuadrada de 3 sobre 2? La podemos usar porque es el seno de 60 grados, pero como este no lo conocemos exactamente, que es una aproximación que tenemos que buscar en la calculadora, tenemos que buscar también el otro aproximadamente, ¿verdad? Y para buscar el seno de 60, pues conocemos, ¿verdad? Una vez la tengamos prendida e indicado que estamos en degrees, ponemos 60, queriendo decir 60 degrees, y le damos al seno. Y el seno de 60 grados dice que es .8660. .8660, ¿verdad? Y será a 4 entre el seno de 40 grados. Y el seno de 40 grados hacemos lo mismo, ¿verdad? Ponemos 40 grados. 40 grados, teniéndolo ya en degrees, y le damos a la tecla del seno, y dice que es .64228, .6428, ¿ok? .6428, ¿ok? O sea que si yo multiplico ahora ambos lados por .8660, ¿verdad? Vamos a borrar aquí, para dejar la B sola, que es lo que me interesa ver allá. Por .8660. Acá se nos cancela el .8660, nos queda la B solita, será igual a .8660 por la división de estos dos números. Y eso sería 4 entre .6428, y eso nos da 6.6
6.2228. 6.2228. Y si ahora tomamos la multiplicación de .866 por 6.2228, vamos a ver cuánto nos da. .866, no ponemos el 0, ¿verdad? Por 6.2228. Y eso nos da 5.3889. 5.3889. Y esa sería la medida de B, el lado opuesto al ángulo B grande en ese triángulo. 5.3889, eso mismo, ¿verdad? 5.3889 centímetros, 5.3889 pies, o 5.3889 yardas, o 5.3889 metros, lo que sea, la unidad que sea, ¿verdad? Pero eso es lo que mide ese lado. Bien, fíjense que tenemos este ángulo, que lo encontramos que es 80 grados, y este lado que mide esto que indica aquí 5.3889. Nos falta buscar el lado C, ¿verdad? Pues yo sé que nuevamente aplicamos la ley de seno, ¿verdad? Vamos a borrar aquí. Y tendríamos que ese lado C que me falta de determinar, ¿verdad? La medida de ese lado C chiquita opuesto al ángulo C grande en ese triángulo oblicuángulo. Fíjense que es un triángulo oblicuángulo, ¿verdad? Porque fíjense que ninguno de los tres ángulos mide 90. Este mide 60, este mide 40 y el que nos faltaba mide 80. No es un triángulo rectángulo. Muchos estudiantes dicen, bueno, profesor, pero ya conocemos este y este. Pues por el teorema de Pitágoras, este será la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de este más el cuadrado de este. Pero recuerde que el teorema de Pitágoras aplica única y exclusivamente a triángulos rectángulos. O sea que no lo podemos aplicar aquí para buscar el lado C. Tenemos que aplicar la ley del seno, ¿ves? Así que si yo con esa medida C que me falta de determinar, que es la medida del lado opuesto al ángulo C grande en ese triángulo oblicuángulo, no rectángulo, entre el seno de C, que lo conozco cuánto es C, ¿verdad? 80 grados. Eso me da lo mismo que, y podría dividir B entre el seno de B. Perfecto, pues ya conozco la B. Y entre el seno de B, pues buscamos el seno de 60 grados. Pero, como ya yo busqué A entre el seno de A, y ya yo sé que eso da 6.228, pues me voy a usar esta división, ¿verdad? A entre el seno de A, porque ya yo la computé aquí, que ya yo sé que da 6.228, pero lo vamos a escribir aquí. A entre el seno de A. ¿Okay? Les repito, puede usar B entre el seno de B y le tiene que dar lo mismo, ¿ok? De hecho, yo lo voy a verificar ahorita, ¿ok? Así que será A entre el seno de C, pero C mide 80 grados. Será igual a esto entre esto, la A que es 4, entre el seno, perdón, de A mayúscula. Entre el seno de A mayúscula que mide 40 grados, ¿verdad? Así que A entre el seno de 80 y el seno de 80 grados es, ponemos 80, ¿verdad? En degrees, y para buscar su seno le damos a la tecla del seno, dice .9848. .9848 será igual a 4 entre el seno de 40 grados, esto es lo que tenemos aquí, míralo aquí, que ya yo sé que eso daba 6.2228, así que no voy a hacer ese cómputo más, ya yo sé que eso va a dar 6.2228, ¿ok? O sea que si yo multiplico esta ecuación en ambos lados, aplicando la ley de multiplicación de las igualdades por .9848, esto se me va a cancelar al multiplicar el lado izquierdo por esto y me queda nada más que la A, que es lo que yo quiero ver. Y acá hay que multiplicar estos dos, ¿verdad? .9848 por 6.2228. Y la multiplicación de estas dos cosas da, vamos a ponerlo por aquí, y esa es la medida del lado A, ¿verdad? Vamos a ver, .9848 por 6.2228. Y eso nos da 6.1282. 6.1282. Y esa sería la medida del lado A chiquito. Perdón, del lado A, perdónenme, este C. Del lado C. A era este, ¿verdad? 4, que ya me lo daban. Y C, lo copié mal de aquí para adelante, mide 6.1282. ¿Ok? Y ahí tendríamos la solución de ese triángulo, ¿verdad? Bueno,
Yo le dije que si podíamos usar B entre el seno de B. Fantástico, no hay problema. Si usáramos la versión siguiente, esto mismo, C entre el seno de C, que conozco la C porque yo la acabo de encontrar, ¿verdad? Más bien, la C es la que estoy buscando. Conozco la C grande porque la busqué aquí, ¿verdad? Es igual a B, que fue la que encontré aquí, mírelo, la B mide esto, ¿verdad? Entre el seno de B, donde el ángulo B también lo conozco, me lo daban, que era 60 grados, ¿verdad? Bien, o sea que C, que es la que estoy buscando, entre el seno de C y la C, recuerde que medía 80 grados, es igual a B, que mide 5.3889 entre el seno de B, donde la B es 60 grados, ¿verdad? Y seguimos acá. Dicho sea de paso, déjame decirle que no me va a dar, tal vez no me dé exactamente igual, pero me debe dar aproximadamente igual, porque recuerde que va a haber unas aproximaciones en el camino, ¿verdad? Que puede ser que cambien el valor final. O sea que C entre el seno de 80, ¿verdad? Que es lo que mide el seno de C grande. Y para buscar el seno de 80, pues encendemos nuestra calculadora y nos aseguramos que esté en degree. Le ponemos 80 y le damos a la tecla del seno y nos va a decir que es .9848. .9848 será igual a, ya lo habíamos buscado aquí, ¿verdad? B, que es 5.3889 entre el seno de 60 grados, que lo usamos ahorita por aquí, ¿verdad? Que era .8660. Así que si esta ecuación yo la cojo y la multiplico en ambos lados, aplicando la ley de multiplicación de las igualdades, por .9848, para que esto cancele con esto y nos quede la C solita, será eso, .9848, por la división de estos dos números, ¿verdad? Y si lo hacemos con la calculadora, 5.3889 entre .866, vamos a hacerlo otra vez, 5.3889 entre .866, eso nos da 6.2227. 6.2227, exacto. Y entonces yo multiplico esto por esto, vamos a ver lo que nos da. Nos debe dar aproximadamente esto que nos dio aquí, ¿ok? 6.1282. Vamos a ver si cuán cerca nos da. Vamos a ver, .9848 por 6.2227. 6.1281, que fíjense que es muy cerca de lo que nos dio por él, usando otra vez A y seno de A, ¿verdad? Que lo conocíamos desde un principio. A y seno de A ya lo conocíamos desde un principio, que daba esto, ¿verdad? Así que fíjense que da virtualmente lo mismo, ¿verdad? Pero yo uso mejor A seno de A entre seno de A, porque ya lo conocía lo que daba. No tengo que estar haciendo todos esos cómputos, ¿verdad? Del 5.3889 entre el seno de 60 grados que tendría que hacerlos de nuevo, ¿ok? Pues ahí tenemos cómo resolveríamos ese triángulo oblicuángulo. Conocemos las tres partes que nos faltan, ¿verdad? El ángulo C, el lado B y el lado C, ¿okay? Las tres partes que nos faltaban, ¿okay? Conociendo estas tres. Vamos a ver este segundo ejemplo. Nos dicen que el ángulo alfa, o sea, el ángulo A, el ángulo con medida alfa griega, ¿verdad? 35 grados. El ángulo B, cuya medida es beta griega, es 15 grados. Y el lado C es 5. ¿Okay? Tenemos esas tres medidas, nos dan tres partes, ¿verdad? Dos ángulos y un lado.
dos ángulos y un lado. Bueno, pues vamos a hacer un dibujito de la situación, ¿verdad? Perdónenme. Vamos a suponer que ese es el triángulo A, igual que aquí, A, B y C. A, B y C. Y nos dan la medida alfa del ángulo A, que dice que es 35 grados. La medida beta, que corresponde a la medida del ángulo B, que es 15 grados. Y nos dan el lado C, que es el lado opuesto al ángulo C, ¿okay? Que mide, 5. Ahí tenemos las tres partes que nos dan. Este ángulo de medida 35 grados, este ángulo de medida 15 grados y este lado de medida 5. Fíjense que aquí nos daban dos ángulos y el lado opuesto a uno de esos ángulos. Aquí nos están dando dos ángulos y el lado que de hecho forman adyacente a esos dos ángulos, ¿verdad? O sea que fíjense que nos están dando una forma diferente, ¿verdad? De una situación diferente, ¿verdad? Aquí nos daban este lado, este de acá, que dicho sea de paso medirá A, y este medirá B, ¿verdad? Porque este es el lado opuesto al ángulo A, y este es el lado opuesto al ángulo B. Nos daban este lado y esos dos ángulos, ¿verdad? Pero nos dan este lado de acá y estos dos ángulos. Una situación un poco diferente para variar, ¿no? Bueno, pues fíjense, lo primero que yo puedo hacer es enseguida buscar la medida del tercer ángulo, porque si yo tengo la medida de dos de ellos, puedo buscar fácilmente la medida del tercer ángulo, ¿verdad que sí? Y la medida del ángulo C será 180 grados, que es lo que suman las medidas de los tres ángulos, menos las medidas de estos dos ángulos que ya los conocemos, ¿verdad? 35 grados menos 15 grados. Y esto será 180 grados menos, y 15 y 35 es 50. Así que la medida del ángulo C es 130 grados, porque la resta de 180 menos 50 es 130 grados. Y ahí tenemos la medida del tercer ángulo, ¿verdad? Ya lo conocemos. Bueno, pues fíjense que ahora vamos a ver que yo quiero buscar la medida del lado A. Pues si yo cojo la medida del lado A, que no la conozco, entre el seno del ángulo opuesto al lado de medida A, que es la medida del ángulo A grande, que es alfa, 35 grados, eso me da lo mismo que si yo divido B entre el seno de B. Pero es que B, al igual que A, no la conocemos. Así que, aunque yo puedo dividir B entre el seno de B, no me conviene. Tendría que dividir C, que sí lo conozco, entre el seno de C, que yo acabo de buscarlo, ¿okay? Así que A entre el seno de A es lo mismo que C chiquita entre el seno de C grande, ¿verdad? Y seguimos acá. Vamos a ver. A, que es el que estoy buscando, no lo conozco, entre el seno de A grande, y A grande mide 35 grados. Será igual a B, perdón, a C, que lo conocemos que es 5, entre el seno del C grande, que acabamos de encontrar que es 130 grados, ¿verdad? Así es que A entre el seno de 35 grados, pues eso lo buscamos, ¿verdad?, con la calculadora. Seno de 35 grados. 35, ¿verdad? Lo colocamos ahí, estando en degrees, y le damos a la tecla del seno para buscar cuánto es el seno de 35 grados. Dice 0.5736. 0.5736. 0.5736 será igual a 5 entre el seno de 130 grados, y hacemos lo mismo para buscar el seno de 30 grados. Una vez tengamos la calculadora encendida con el degrees, claro, en 0,
ponemos 130 grados y le damos a la tecla del seno, porque estoy buscando el seno de 130 grados, ¿verdad? Y dice que es .7660, .7660. Aproximando a 4 lugares decimales. Así que A entre .5736, perdón, A será igual a, si yo cojo esa ecuación y para quitar este número de aquí abajo, para dejar la A solita, que es lo que yo me interesa buscar, multiplicamos por .5736. Acá se cancela y nos queda la A solita, será igual a esta división, más bien primero .5736 por el resultado de esta división, y vamos a ver cuánto da el resultado de esa división. 5 entre .7660, que es lo mismo que .76, eso nos da 6.5274. 6.5274. Y si multiplicamos esas dos cosas, vamos a ver, .5736 por 6.5274, eso nos da 3.7441. Y eso es lo que mide el lado A. Ese lado A chiquito, que era el lado opuesto al ángulo A grande en ese triángulo oblicuángulo, no rectángulo, que medía 35 grados, ¿ok? Exacto, 3.7441. Muy bien. Nos falta buscar el lado B. Y muchos estudiantes me dicen, pues por Pitágoras, B será la raíz cuadrada de este lado cuadrado más este lado cuadrado, que ya lo conocemos, ¿verdad? Pero no, porque yo no puedo aplicarle aquí el teorema de Pitágoras a un triángulo que no sea rectángulo. Por eso es que el teorema de Pitágoras empieza diciendo, en un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la medida de la hipotenusa, ¿sabes? Pero aquí no tenemos un triángulo rectángulo, así que no podemos aplicar más bien el el teorema de Pitágoras para buscar el tercer lado. Bueno, pues entonces hacemos lo mismo. Te dice, bueno, pues B, que es que estoy buscando ahora, entre el seno de B, que lo conozco, el ángulo B mide 15 grados, B entre el seno de B, que es 15 grados, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? Entre el seno de B será igual a, y usamos lo mismo, C entre el seno de C, porque ya lo busqué. Podría usar A entre el seno de A, que lo acabamos de encontrar entre el seno de A, que es 35 grados, pero yo no voy a usar eso porque ya usé C entre el seno de C, ya yo conozco cuánto da, que encontramos que daba 6.5274. No tenemos que hacer ese cómputo, ¿verdad? Pero ya usted vio que si lo hace usando las otras medidas, ¿verdad? El B y el seno de B muy grande, pues le va a dar aproximadamente lo mismo, ¿ok? Puede ser que dé exactamente lo mismo, dependiendo de las aproximaciones que haya ido usted haciendo a lo largo de los cómputos. Así que será igual a C entre el seno de C, ¿verdad? C entre el seno de C. O sea que B entre el seno de B grande, y B grande mide 15 grados, será igual a esta división que ya encontramos que medía 6.5274. No voy a copiar todo eso porque ya yo sé que al fin y al cabo me va a dar 6.5274. O sea que B entre el seno de 15 grados. ¿Y cuánto es el seno de 15 grados? Pues lo buscamos aquí, ¿verdad? Con la calculadora ponemos 15 grados teniéndolo ya en degrees y le damos a la tecla del seno. Nos va a decir que es .2588. .2588. Y dice que eso es 6.5274. O sea que si yo multiplico ahora en ambos lados de esa ecuación por .2588 para cancelar esto y quedarme con la B solita, que es lo que yo quiero ver, cuánto es B, acá tendremos que multiplicar 2.2588, perdón, ya se acabaron los 50 minutos, voy a terminar este problemita, por por 6.5274. Y si hacemos esa multiplicación de .2588 por 6.5274, eso nos va a dar 1.6893. 1.6893. Y esa es la medida del tercer lado que medía B. ¿Ok? Pues de ahí en adelante
Ya hemos visto dos ejemplos de solución de triángulos oblicuángulos aplicando la ley del seno. En la próxima parte de esta lección vamos a ver problemas de aplicación de ese tipo de solución de triángulos oblicuángulos con la ley del seno. Nos vemos entonces.